La sala estaba abarrotada, llena de compañeros de trabajo que intercambiaban risas y brindis despreocupados. Música a todo volumen llenaba la sala mientras las luces parpadeaban, creando una atmósfera que debería haber sido de celebración, pero que, para mí, pronto se convertiría en algo completamente diferente. No debería haber estado allí. No había confirmado mi presencia en la fiesta, y mucho menos anunciado que haría una aparición sorpresa. Sin embargo, algo dentro de mí, un impulso inexplicable, una sombra de duda que se negaba a ser acallada, me hizo cruzar la puerta. Mis ojos recorrieron la habitación automáticamente, como si buscaran algo que mi cerebro aún no estaba preparado para aceptar. No tardé en encontrarlos. Allí estaban, riendo, inclinados el uno hacia el otro como cómplices que comparten un secreto. El brillo de los ojos de ella, que hacía tiempo que parecía apagado en casa, estaba allí, tan evidente que era imposible ignorarlo. Él le tocó el brazo despreocupadamente, pero ese toque parecía conllevar algo mucho más allá de la amistad. Se me apretó el pecho. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír la música. La multitud que los rodeaba pareció desaparecer, como si el mundo se hubiera congelado en ese momento. Me quedé paralizada, observándoles antes de que me vieran. Cuando por fin se dieron cuenta de mi presencia, el shock fue instantáneo. Sus risas se apagaron en el aire, los ojos de ella se abrieron de par en par y él apartó la mano como si hubiera tocado un carbón caliente. No es lo que parece, dijo ella rápidamente, con voz temblorosa y llena de nerviosismo. Solo estábamos hablando. Él sacudió la cabeza, como para confirmar la historia, pero el rubor de su rostro indicaba lo contrario. Solo hablábamos. Esas palabras resonaron en mi mente como un trueno. Una excusa tan patética como predecible. Porque yo ya lo sabía. Lo sabía todo incluso antes de poner un pie en aquella fiesta. Lo sabía desde hacía semanas, quizá meses. Lo sabía por los horarios que no cuadraban, las excusas que sonaban ensayadas, los momentos en los que sonreía al teléfono, pero no a mí. Lo sabía porque todas las pistas estaban ahí, pero lo más difícil no era verlas, sino aceptar que formaban una imagen que nunca quise ver. No grité, no monté una escena, no me enfrenté a ellos delante de todo el mundo. Mi mente iba un paso por delante, calculando, afinando el plan que ya había estado trazando en secreto. Mientras ella balbuceaba disculpas y él trataba de evitar mi mirada, lo único que pude hacer fue soltar una risa amarga, más para mí misma que para ellos. No había nada más que decir. Me marché de la fiesta sin mirar atrás, dejándoles con el peso del silencio que llevaba toda la verdad que aún estaba por llegar. De camino a casa, el vacío que se había apoderado de mí dio paso a algo más frío, más controlado. El dolor era intenso, pero también combustible. Había descubierto que su traición no era solo una cuestión emocional. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que no solo afectaba al corazón, sino también a la supervivencia de lo que habíamos construido juntos. Sin que ella lo supiera, yo ya había empezado a atar cabos. Cuentas bancarias que no se cerraban, mensajes borrados a toda prisa, cenas de negocios, que siempre parecían coincidir con su agenda. El panorama estaba claro. Su amante no era solo un colega o un flirteo pasajero. Tenía ambiciones, y ella, sin saberlo, estaba siendo utilizada como una pieza en un juego mayor. Pero yo no era tan fácil de engañar. Las semanas que pasé fingiendo ignorancia las dediqué a protegerme, a prepararme para el momento oportuno. Ellos pensaban que tenían el control, que la verdad estaba enterrada bajo una red de mentiras bien cosidas, pero yo ya tenía todas las respuestas. Lo que no sabían era que las tornas estaban a punto de cambiar, y que yo estaba más que preparada para mover los hilos que harían que todo el castillo de naipes se viniera abajo. La fiesta de empresa era justo la chispa que faltaba. Cada detalle de aquella noche quedó grabado en mi mente, no para alimentar el dolor, sino para reforzar la determinación de seguir adelante. Creían que la traición se quedaría entre cuatro paredes, que yo sería el marido complaciente y ciego. Se equivocaban. Aquella noche, cuando entró en casa con su ensayada excusa en los labios, la miré como nunca. Intentó explicarse, pero las palabras sonaban vacías. Te quiero, dijo en voz baja, casi inaudible. Fue un error. No respondí. No era necesario. La realidad era que ella había tomado su decisión y yo la mía.
Lo único que quedaba era esperar el momento adecuado para revelar que, mientras ella ocultaba secretos, yo estaba construyendo un plan que la dejaría plantada. Ahora, al recordar todo lo que construimos juntos, me doy cuenta de que su mayor golpe no fue contra nuestro amor, sino contra la confianza que nos unía. No se dio cuenta de que mientras ella estaba envuelta en una red de mentiras y traiciones, yo iba un paso por delante, protegiendo lo que era mío. No se trataba solo de superar el dolor. Se trataba de asegurarse de que, al final, la verdad fuera revelada de una forma tan devastadora como la traición que ella había cometido. Sabía que la confrontación era inevitable, pero quería que fuera en mis propios términos. Había algo que revelar, algo que nunca sospecharían, pero que lo cambiaría todo. La verdad tiene un poder inmenso, y yo estaba a punto de usarlo de una manera que nadie podría haber predicho. Y ahora, el escenario estaba preparado. Ella y su amante habían jugado con fuego, y yo estaba a punto de mostrarles el precio de sus decisiones. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que el secreto que yo guardaba era la pieza que faltaba para convertir sus vidas en un caos irreversible. Y al final, la pregunta seguía en el aire: cuando llegara el momento de la revelación, ¿estarían preparados para afrontar las consecuencias? ¿O sería demasiado tarde para salvar algo de lo que una vez llamaron vida en común? Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ni aprobamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas y relaciones. Nuestro objetivo es ofrecerte poderosas reflexiones sobre las elecciones y las consecuencias. Prepárese para sumergirse en una narración intensa y sorprendente. Acomódese y prepárese para una historia impactante que mantendrá su atención hasta el último momento. La casa de Nicholas y Emily era la representación de un hogar aparentemente perfecto. Compuesta por grandes ventanales que dejaban que el sol invadiera las habitaciones por la mañana y una decoración que equilibraba sencillez y sofisticación, parecía un remanso de serenidad en medio del caos de la ciudad. Llevaban juntos más de 8 años y habían construido una vida que, a ojos de quienes les conocían, era sólida y admirable. Nicholas era un hombre metódico, disciplinado y centrado. Trabajaba para una multinacional tecnológica y su rutina giraba en torno a reuniones, plazos ajustados y objetivos exigentes. Aunque el trabajo consumía gran parte de su energía, siempre reservaba tiempo para Emily. Cenar en casa, pasear por el parque o incluso ver una película en el sofá eran formas de asegurarse de que su matrimonio seguía conectado. Emily, por su parte, tenía una personalidad vibrante. Creativa y comunicativa, era el opuesto complementario de Nicholas. Trabajaba en un estudio de diseño gráfico y le encantaba la libertad que le ofrecía su profesión. A diferencia de su marido, que prefería una rutina predecible, a Emily le gustaba explorar lo nuevo. Su curiosidad la llevaba a probar nuevas aficiones, como la fotografía y la pintura, y a menudo arrastraba a Nicholas en estas aventuras. Él a veces se mostraba reacio, pero en el fondo admiraba su entusiasmo y su capacidad para ver la belleza en los pequeños detalles de la vida. Sin embargo, no todo era tan armonioso como parecía. En los últimos meses, Nicholas había notado cierto distanciamiento con Emily. Intentó justificarlo como fruto del cansancio o de la presión de su trabajo, pero algo parecía diferente. Emily estaba más distraída, a menudo ensimismada. Las conversaciones, antes llenas de humor y complicidad, empezaron a ser más mecánicas, salpicadas de respuestas cortas. Aunque esto molestaba a Nicholas, prefería no presionarla, creyendo que se trataba solo de una fase. Emily también sentía que algo había cambiado, pero le resultaba difícil definir exactamente qué. Tal vez fuera la rutina que les agobiaba, o el hecho de que sus objetivos vitales parecían seguir caminos paralelos. Amaba a Nicholas, de eso no le cabía duda, pero una inquietud crecía en su interior. Su necesidad de novedad, de explorar lo desconocido, parecía chocar cada vez más con la estabilidad casi inquebrantable de Nicholas. Aún así, ambos seguían intentando mantener lo que habían construido. Los fines de semana, Nicholas se esforzaba por dejar a un lado el trabajo y concentrarse en Emily. Planeaba pequeños gestos, una tarde en un café que a ella le gustara o una cena en su restaurante favorito. Emily se lo agradecía, siempre con una sonrisa que a él le parecía dulce, pero que nunca parecía llegarle a los ojos. Sus amigos comunes no se daban cuenta de lo que pasaba.
Para ellos, Nicholas y Emily eran la pareja modelo, equilibrada, enamorada e inspiradora. En las reuniones sociales, Emily era el alma de la fiesta, mientras que Nicholas adoptaba un papel más reservado, pero siempre atento a su esposa. Observaba con orgullo cómo ella animaba el ambiente con su energía, pero en su interior le asaltaba una punzada de inseguridad. Se preguntaba si seguía formando parte del vibrante mundo de Emily o si se estaba quedando atrás. A pesar de estas sutiles diferencias, había momentos en los que la conexión entre ellos seguía pareciendo auténtica. Como la noche en que Emily preparó inesperadamente una cena especial en casa, algo que no había hecho en años. Nicholas llegó del trabajo y se encontró la mesa puesta con velas y su plato favorito servido. Se rieron y charlaron como en los viejos tiempos y, durante unas horas, Nicholas creyó que las cosas volvían a la normalidad. Por otro lado, había momentos en los que Emily parecía ausente, incluso cuando estaban juntos. Como aquel sábado por la mañana, cuando Nicholas le propuso dar un paseo por el parque. Ella aceptó, pero pasó la mayor parte del tiempo mirando el móvil o respondiendo mensajes, mientras Nicholas fingía no darse cuenta. Él quería preguntarle a quién escribía tan a menudo, pero temía parecer controlador o inseguro. Aunque ambos se esforzaban por mantener las apariencias, había un subtexto al que ambos parecían evitar enfrentarse. Nicholas compensaba su inquietud sumergiéndose aún más en su trabajo, mientras que Emily buscaba distracciones externas, tratando de comprender sus propios sentimientos. El entorno que les rodeaba también contribuía a la complejidad de la dinámica. Emily pasaba la mayor parte del día en el estudio, rodeada de colegas que admiraban su talento y la animaban a ir más allá de sus límites. Entre ellos estaba David, un colega carismático que siempre parecía tener preparada una palabra de apoyo o un cumplido. Emily vio en David un reflejo del entusiasmo que sentía que estaba perdiendo en su propia vida. Aunque sus interacciones eran sobre todo profesionales, había algo en su presencia que la hacía sentirse vista de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Nicholas, por su parte, se enfrentaba a una presión cada vez mayor en el trabajo. Le habían asignado un proyecto crucial y su éxito significaría una gran oportunidad de ascenso. Se lanzó al reto, pero no sin coste. Empezó a trasnochar en casa con más frecuencia y los fines de semana se veían interrumpidos a menudo por llamadas de trabajo. Sabía que eso no ayudaba a la situación con Emily, pero se justificaba a sí mismo diciendo que todo era por ellos, por el futuro que estaban construyendo juntos. Sin embargo, cuanto más se dedicaba Nicholas a asegurar la estabilidad financiera y emocional de la pareja, más desconectada se sentía Emily. Anhelaba algo que ni siquiera podía nombrar, pero que sabía que le faltaba. Era un vacío que intentaba llenar con sus actividades creativas, sus conversaciones con David y sus momentos de introspección. Mientras tanto, su círculo social permanecía ajeno a las tensiones. Durante los actos de empresa o las cenas con amigos, Nicholas y Emily mantenían la fachada de pareja ideal. Las bromas de Emily seguían provocando risas y el comportamiento atento de Nicholas seguía impresionando a todo el mundo. Pero cuando estaban solos, el silencio llenaba los espacios entre las palabras. Incluso con los nubarrones que se cernían sobre su relación, ambos creían, en cierto modo, que podrían superarlo. Quizá fuera solo una fase, algo que el tiempo o la comunicación resolverían. Al fin y al cabo, ya habían superado retos antes y el amor que sentían el uno por el otro seguía ahí, aunque más apagado y contenido. Sin embargo, la vida suele complicar aún más lo que ya de por sí es delicado. Mientras Nicholas se concentraba en proteger lo que consideraba más importante y Emily trataba de comprender sus propias emociones, fuerzas invisibles se ponían en movimiento, preparando el terreno para acontecimientos que lo cambiarían todo. Aún no lo sabían, pero el camino que estaban siguiendo les llevaría a una encrucijada en la que habría que tomar decisiones, las verdades saldrían a la luz y nada volvería a ser como antes. Los días pasaban como un baile ensayado entre Nicholas y Emily, donde los movimientos eran automáticos y predecibles, pero la melodía parecía cada vez más lejana. Nicholas se dedicó con más fervor a su trabajo. Su proyecto se había convertido en la prioridad absoluta, y se sumergía en largas horas de reuniones, plazos ajustados y viajes inesperados. Era como si intentara encontrar un sentido a su propia inquietud en el éxito profesional. Emily, en cambio, encontró refugio en el estudio de diseño. Allí fluía la creatividad y sentía que aún quedaba una parte de sí misma intacta, vibrante. Los días en que David estaba cerca,
los momentos de trabajo adquirían un tono más ligero, casi reconfortante. Era hábil para hacer que la gente se sintiera a gusto, y Emily no era una excepción. Compartían ideas, ligeras confidencias y risas fáciles, mientras las horas pasaban sin que ella se diera cuenta. Una tarde, David propuso a Emily que participara con él en una exposición de diseño. «Será bueno para tu carrera», le dijo con una sonrisa alentadora. Ella dudó, pero acabó aceptando. El evento era en otra ciudad y requeriría un viaje de 2 días. Emily informó a Nicholas, quien, distraído por sus propios compromisos, se limitó a asentir en señal de aprobación. No notó la vacilación en su voz ni la forma en que evitaba los detalles. El día del viaje, Nicholas estaba inmerso en un informe urgente cuando Emily salió de casa. Apenas se percató de su marcha, se limitó a murmurar, «buena suerte», sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. En el coche, Emily sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. Solo era un viaje de negocios, se repitió a sí misma, como si esas palabras bastaran para acallar su preocupación. La exposición estaba llena de gente influyente en el mundo del diseño. Emily se sentía llena de energía, casi vigorizada, mientras charlaba con sus colegas y presentaba su trabajo. David siempre estaba cerca, elogiándola y apoyándola. Era fácil perderse en la energía del momento y olvidar el peso de las dudas que arrastraba. Esa noche, después del acto, David propuso cenar en un restaurante cercano. «Deberíamos celebrar el éxito de hoy», dijo con un tono cálido que la hizo sonreír. Emily dudó un momento, pero la idea le pareció inofensiva. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad, y David compartió anécdotas sobre su carrera y animó a Emily a hablar de sus sueños. Se sintió comprendida como no lo había sido en mucho tiempo y, por un momento, olvidó todo lo que había dejado atrás. Más tarde, David la acompañó al hotel. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, vaciló, como esperando una señal. Emily sintió que el corazón se le aceleraba, mezcla de nerviosismo y expectación. Sabía que debía dar un paso atrás, dar por terminada la noche allí, pero en lugar de eso abrió la puerta y lo invitó a pasar. El silencio que siguió estaba cargado de significados que ambos comprendieron sin intercambiar palabra. Aquella noche, las líneas que ella había jurado no cruzar se difuminaron. Emily se despertó temprano, mientras David aún dormía, y se quedó mirando al techo, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Culpa, confusión y una extraña sensación de libertad se mezclaban. Sabía que lo cambiaría todo, pero aún no podía procesar lo que había hecho. Mientras tanto, Nicholas permanecía ajeno a los acontecimientos. Trabajó hasta tarde aquella noche, inmerso en los detalles del proyecto que le prometía reconocimiento y seguridad. Creía que el esfuerzo merecería la pena, que Emily entendería el motivo de sus ausencias y que pronto podría compensarla con tiempo de calidad. No se dio cuenta de que el tiempo que ella buscaba ya estaba siendo ocupado por otra presencia. Cuando Emily regresó a casa 2 días después, Nicholas la recibió con un rápido abrazo y una sonrisa cansada. «¿Qué tal la exposición?», le preguntó, sin esperar mucho más que una respuesta estándar. Emily contestó con frases cortas, mencionando el éxito del evento y lo cansada que estaba de viajar. Nicholas notó algo diferente en ella, una especie de incomodidad que no supo nombrar, pero prefirió no insistir. Creía que el tiempo lo arreglaría todo. En los días siguientes, Emily intentó actuar como si nada hubiera pasado. Se implicó en el trabajo, evitó reuniones prolongadas con David e hizo esfuerzos por estar más presente en casa. Pero la traición, aunque enterrada bajo capas de negación, era como una grieta invisible que empezaba a extenderse. Nicholas, por su parte, empezó a darse cuenta de más detalles que antes habían escapado a su radar. Mensajes recibidos en el móvil de Emily en los momentos más inoportunos, salidas repentinas para resolver algo en el trabajo, y una distracción que parecía siempre presente. Intentó ignorarlo, pero su malestar iba en aumento. Una noche, mientras ella se duchaba, vio su móvil sobre la mesa y, por primera vez, sintió la tentación de mirarlo. Lo cogió, pero dudó. No quería ser ese tipo de marido, desconfiado e invasivo. Pero algo en su interior le apremiaba, la necesidad de entender lo que estaba pasando. Desbloqueó el móvil y vio una notificación, un mensaje de David. El contenido no era explícito,
pero el tono era informal, íntimo, de un modo que incomodó a Nicholas. Devolvió el teléfono, pero la sensación de duda era ahora una oscura certeza. Esa misma semana, Nicholas tuvo la oportunidad de salir temprano del trabajo. Decidió darle una sorpresa a Emily, algo que hacía tiempo que no hacía. Fue a una floristería y le compró sus flores favoritas, imaginando que eso podría devolverle parte de la magia que sentía perdida. Cuando llegó a casa, su coche no estaba en el garaje. Llamó, pero ella no contestó. Decidido a esperar, Nicholas se sentó en el sofá con las flores a su lado, tratando de ignorar la opresión que sentía en el pecho. Casi 2 horas después llegó Emily. La sonrisa que se le dibujó al verlo fue breve y llena de sorpresa. «No te esperaba en casa tan pronto», dijo, tratando de sonar despreocupada. Nicholas le preguntó dónde estaba y ella respondió que se había quedado hasta tarde en el trabajo, algo que él sabía que era mentira. El malestar en la habitación era palpable. Nicholas observaba a Emily como si tratara de resolver un acertijo, mientras ella evitaba su mirada, jugueteando con los dedos. Finalmente, decidió no insistir, pero la duda ya se había instalado. Los días siguientes estuvieron marcados por la tensión y el silencio. Nicholas ya no podía ignorar las pruebas que se acumulaban, mientras Emily sentía el peso de las decisiones que había tomado. Se movían por la casa como extraños, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, hasta que la distancia entre ellos se hizo insoportable. Y entonces llegó la noche que lo cambiaría todo. Una fiesta de empresa, un encuentro inesperado y una mirada que reveló más de lo que podrían decir las palabras. La verdad estaba al acecho, lista para emerger y transformar sus vidas en algo que nunca hubieran podido predecir. Nicholas caminó por la casa con pasos calculados, sus pensamientos pesaban más que cualquier cansancio físico. El aire parecía cargado, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Emily, sentada a la mesa de la cocina, jugueteaba nerviosa con una taza de té casi fría. Sabía que el silencio de Nicholas no era solo el resultado de un largo día de trabajo. Había algo más, algo que aún no había verbalizado, pero que se podía sentir en cada gesto contenido. ¿Podemos hablar? Por fin rompió el silencio, con voz baja pero firme. Emily asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Por supuesto, respondió, casi en un susurro, mientras se acomodaba el pelo detrás de la oreja, un gesto automático que revelaba su ansiedad. Nicholas se sentó frente a ella, con las manos juntas sobre la mesa, como si tratara de reunir las fuerzas necesarias para lo que vendría a continuación. «Necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincera conmigo», comenzó, su tono controlado pero cargado de una tensión que hizo que el corazón de Emily se acelerara. «¿Por qué hablas así? ¿Qué ha pasado?» Emily trató de apartarse, pero la mirada de Nicholas la fijó en su sitio, como si hubiera estado esperando exactamente eso. «Sé lo de David», dijo, las palabras sonando casi como un puñetazo. El silencio que siguió fue abrumador. Emily parpadeó, con los ojos muy abiertos, y abrió ligeramente la boca, pero no salió ninguna palabra. Era como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. «Nicholas, yo, no sé de qué estás hablando», lo intentó, pero la mentira sonaba tan endeble que ni ella misma se lo creía. «No hagas eso», replicó él, con la voz cargada de un dolor que parecía desgarrar el aire. «He visto los mensajes. He visto cómo cambias cuando hablas de él, como si fuera el centro de tu mundo. No hace falta que lo niegues». Emily tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Intentó hablar, pero el nudo en la garganta era demasiado grande. Finalmente, las palabras escaparon, arrastradas y desesperadas. «Nunca quise que te enteraras así. Y no sé qué decir». Nicholas apartó la mirada un momento, como si necesitara recomponerse. «Quiero entenderlo, Emily. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para empujarte a esto?» Ella negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluían libremente. «No fuiste tú, Nicholas. Nunca fuiste tú». Estaba perdida, confundida. Sentía que me faltaba algo. «No se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer. Se trata de mí». Él permaneció en silencio, dejando que ella se explicara, pero su expresión endurecida demostraba que eso no suavizaba el golpe.
¿Y por eso te pareció correcto traicionarme? Preguntó finalmente, con la voz cargada de amargura. Podías haber hablado conmigo. Podrías haberme dicho lo que sentías. Lo intenté, replicó ella, alzando un poco la voz. Pero siempre estabas tan centrado en el trabajo, tan obsesionado con darnos seguridad, que parecía que ya no me escuchabas. Me sentía invisible. Nicholas cerró los ojos un momento, como si intentara asimilarlo todo. Cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo dolor, era determinación. Entiendo que te sintieras así. Quizá no vi lo que estaba pasando. Pero eso no justifica lo que hiciste. Emily bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse a él. El peso de sus palabras era insoportable. Lo sé, dijo, casi inaudiblemente. Sé que lo que hice estuvo mal. Nicholas se puso en pie, respirando hondo como si tratara de estabilizarse. Hay algo que debes saber, dijo, su voz ahora más controlada pero aún cargada de emoción. Mientras tú me engañabas, yo también hacía algo. No para hacerte daño, sino para proteger lo que es mío. Emily levantó la vista, confusa. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que no me di cuenta de los cambios? ¿Que no he notado tu distancia, tus disculpas? Puede que tardara en aceptarlo, pero nunca he estado ciega. Y cuando empecé a atar cabos, me di cuenta de que tenía que prepararme. ¿Prepararte para qué?, preguntó ella, con el pánico empezando a aparecer en su voz. Para lo inevitable. Para el momento en que todo esto saliera a la luz. Así que hice lo que tenía que hacer. Protegí lo que habíamos construido juntos, o al menos lo que yo creía que teníamos. Reuní pruebas, Emily. Mensajes, fotos, todo lo que intentaste ocultar. Emily sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Tú? ¿Estás diciendo que me espiaste? Estoy diciendo que me protegí, corrigió él. Y hay algo más. Algo que no sabes, pero que lo cambiará todo. Ella le miró fijamente, con las manos temblorosas sobre la mesa. Nicholas, ¿qué has hecho? Él no respondió inmediatamente, solo la observó con una intensidad que la hizo estremecerse. Pronto lo sabrás, dijo con una calma aterradora. Y espero que estés preparada para afrontar las consecuencias. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era solo incómodo. Era una especie de preludio, una advertencia de que algo monumental estaba a punto de suceder. Emily sintió su peso como el de una tormenta inminente y, aunque deseaba desesperadamente saber lo que Nicholas le estaba ocultando, una parte de ella temía la respuesta. Nicholas permaneció inmóvil, su rígida figura contrastaba con la evidente vulnerabilidad de Emily. El silencio entre ellos parecía vivo, palpitando con el peso de todo lo que se había dicho y lo que aún estaba por venir. Ella lo observó, buscando alguna pista sobre lo que pretendía revelarle, pero el rostro de Nicholas era una máscara impasible. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto lo había subestimado. Respiró hondo y dio unos pasos por la habitación antes de volverse de nuevo hacia ella. «Sabes, Emily», comenzó, con la voz baja, casi un susurro, «pasé mucho tiempo creyendo que nuestra vida era inmune a todo. Pensaba que nuestros años juntos significaban más que eso. Pero entonces empezaste a cambiar y me di cuenta de que algo iba mal. Y lo peor era que no sabía si era algo que podía arreglar». Emily contuvo la respiración. Cada palabra de Nicholas era como un golpe lento y deliberado, y ella no sabía cómo responder. «Nicholas, lo siento», intentó, pero él levantó la mano, silenciándola. «No quiero tus disculpas ahora». «No cambiarán nada», dijo él, con la voz ligeramente endurecida. «Pero hay algo que debes entender. Te quise. Todavía te quiero, en cierto modo, y por eso me duele tanto. Pero lo que me duele aún más es saber que, mientras yo intentaba protegernos, tú lo saboteabas todo». Emily sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no intentó ocultarlas. «Por favor, dime qué hiciste. Quiero entenderlo». Nicholas la miró fijamente un momento antes de volver a sentarse por fin, esta vez inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de confesar algo que le corroía por dentro. «Sabes que soy metódico. Siempre lo he sido.
Así que cuando empecé a sospechar que algo estaba pasando, decidí que no podía ignorarlo. Contraté a un investigador privado, Emily. He seguido todos tus movimientos durante las últimas semanas. Emily se quedó inmóvil, con sus palabras resonando en su mente. Su voz estaba llena de incredulidad, casi de ofensa, pero la expresión de Nicholas no cambió. No me limité a seguirte, continuó, con voz ahora más firme. Lo documenté todo. Cada encuentro con David. Cada mentira que me dijiste sobre estar en el trabajo. Lo tengo todo. Emily sintió que una mezcla de vergüenza y rabia salía a la superficie. ¿De verdad hiciste eso? Nicholas, eso es invasivo. Sé que cometí un error, pero esto es extremo. ¿Extremo? Se levantó de nuevo, ahora caminando por la habitación con energía renovada. Extremo fue que eligieras destruir lo que teníamos por culpa de él. Hice lo que tenía que hacer para protegerme a mí y a lo que habíamos construido. ¿Y sabes qué más descubrí, Emily? Descubrí que vosotros dos no solo compartíais momentos, sino que planeabais algo. La confusión se apoderó de su rostro. ¿Planeando algo? ¿Qué estás insinuando? Nicholas dejó de caminar y la encaró de nuevo, sus ojos brillaban con algo que ella no podía descifrar. ¿Sabías que David tiene un historial de involucrarse en situaciones como esta? Encuentra mujeres vulnerables, casadas, y las manipula para su beneficio personal. Te utilizó, Emily. Y tú se lo permitiste. Eso es absurdo, exclamó ella, con la voz temblorosa. David nunca haría eso. Me comprende, me apoya. ¿Entiende? Nicholas rió, un sonido amargo e incrédulo. Él entiende cómo utilizar tu insatisfacción en tu contra. Te persuadía para que malversaras dinero de nuestras cuentas conjuntas. Empezabas a coger pequeñas cantidades, pensando que nunca me daría cuenta. Emily se quedó paralizada, sus palabras la golpearon como una bofetada. Eso no es cierto, susurró, pero su voz delataba la inseguridad que sentía. ¿No lo es? Nicholas se cruzó de brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Tengo los registros. Todas las transferencias. Tú lo firmaste, Emily. Está todo documentado. Quería que lo hicieras tú para poder salirse con la suya cuando todo se viniera abajo. Pero lo vi venir, y adivina qué. Ya he recuperado todo. Las cuentas están congeladas y no verá ni un céntimo. Emily sintió que el mundo giraba a su alrededor. La revelación la dejó sin palabras. Confiaba en David, o al menos creía que podía hacerlo. Yo no lo sabía. Dijo que era un préstamo, que necesitaba ayuda. Claro que la necesitaba, interrumpió Nicolás, su voz ahora teñida de sarcasmo. Y le creíste, porque querías creer que él era la respuesta a algo que faltaba en tu vida. Pero lo único que hizo fue utilizarte, Emily. Y en el proceso, casi destruyó todo lo que teníamos. Emily se llevó las manos a la cara, intentando sofocar los sollozos que empezaban a escapársele. La vergüenza y la culpa eran ahora insoportables. Nicholas, no lo sabía. Fui una idiota, ciega. Yo, no sé qué decir. Permaneció en silencio un momento antes de suspirar profundamente. Yo tampoco lo sé, Emily. Lo que sí sé es que todo esto, lo cambia todo. Y no sé si podremos volver a ser como antes. Ella lo miró fijamente, con los ojos enrojecidos y llenos de súplica. Yo puedo arreglar esto. Por favor, Nicholas, déjame intentarlo. No quiero perderte. Yo tampoco quería perderte, replicó él, con la voz ahora llena de cansancio. Pero siento como si te hubiera perdido hace mucho tiempo, incluso antes de todo esto. Solo que no me había dado cuenta hasta ahora. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero esta vez no había nada más que decir. El peso de la verdad flotaba en el aire y ambos sabían que lo que viniera a continuación sería irreversible. La tensión que flotaba en el aire tras la revelación parecía casi tangible, como si hubiera una línea invisible tensada al máximo entre Nicholas y Emily, a punto de romperse. Él permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Ella, sentada con las manos inquietas sobre el regazo,
parecía más pequeña, encogida bajo el peso de sus decisiones. El silencio era casi insoportable, pero ninguno de los dos sabía cómo romperlo. Nunca imaginé que las cosas llegarían a esto, dijo finalmente, con la voz baja, casi un susurro. No había rabia, solo cansancio. He trabajado tan duro, por nosotros. Por todo esto. Señaló vagamente hacia la casa, pero Emily sabía que no se refería solo a las paredes y los muebles. Hablaba de los años, los esfuerzos, los momentos compartidos. Hablaba de la vida que habían construido juntos y que ahora parecía frágil, como un cristal agrietado. No sé cómo arreglarlo, Nicholas, respondió ella, con voz temblorosa. Lo siento. Lo siento mucho. Pero parece que cuanto más intento justificarlo, más me doy cuenta de que solo lo he empeorado. Él la miró, y algo en su expresión hizo que ella se encogiera aún más. No tiene arreglo, Emily. ¿Lo entiendes, verdad? No es algo que puedas arreglar con disculpas o buenas intenciones. Sus palabras eran como cuchillas, pero ella sabía que tenía razón. Aún así, no pudo evitarlo. Solo quería que me escucharas. Quería que te dieras cuenta de cómo me sentía. ¿Querías que me diera cuenta? Él soltó una risa amarga. Me di cuenta, Emily. Pero no sabía cómo afrontarlo. Pensé que si me esforzaba más, si conseguía garantizar nuestra seguridad, te sentirías mejor. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Lo sé. Ahora lo sé, se apresuró a decir, desesperada porque él lo entendiera. Pero en ese momento, sentí que estabas tan lejos. Y entonces llegó David, y él me hizo sentir vista. Nicholas respiró hondo y cerró los ojos un momento. Te hizo sentir vista mientras te utilizaba. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Emily asintió, incapaz de mirarle directamente. Yo era ingenua. Quería creer que realmente le importabas, porque era más fácil que afrontar lo que estaba mal aquí. Lo que estaba mal aquí, repitió Nicholas, como si saboreara las palabras, tratando de darle sentido. Quizás siempre ha estado mal, y simplemente no queríamos admitirlo. Emily le miró sorprendida. ¿Estás diciendo que crees que nuestro matrimonio nunca funcionó? No es eso, dijo él, negando lentamente con la cabeza. Creo que funcionó, durante un tiempo. Pero en algún momento, algo cambió. Quizá dejamos de darnos prioridad el uno al otro. Quizá empezamos a vivir como compañeros de piso en vez de como socios. No lo sé. Todo lo que sé es que ahora, mirando hacia atrás, parece que estábamos construyendo algo sobre unos cimientos ya agrietados. Quería discutir, quería decirle que estaba equivocado, que aún tenían algo por lo que luchar. Pero las palabras murieron en su garganta. Porque, en el fondo, sabía que él tenía razón. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, con voz casi inaudible. Él guardó silencio un largo rato antes de responder. No lo sé, Emily. Realmente no lo sé. Una parte de mí quiere acabar con todo, dejarlo atrás y seguir adelante. Pero otra parte no puede dejarlo todo tan fácilmente. Emily sintió una chispa de esperanza ante sus últimas palabras. Si hay una parte de ti que todavía quiere intentarlo, entonces tal vez podamos encontrar una manera. Quizá podamos. No empieces con, tal vez, la interrumpió él, su voz más áspera ahora. Porque aquí no hay garantías. Y para serte sincero, no sé si podré mirarte de la misma manera después de todo esto. Ella sintió el impacto de sus palabras como un golpe físico. Lo entiendo, dijo, con la voz casi quebrada. Soy consciente de que va a llevar tiempo, pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Por nosotros. Él la observó durante un largo rato, como si intentara decidir si realmente creía lo que estaba diciendo. El problema es que, nosotros, no significa lo mismo para mí ahora. No después de todo lo que has hecho. No después de todo lo que he descubierto. Emily tragó saliva, sintiendo que las lágrimas volvían a acumularse. Todavía te quiero, Nicholas, dijo, con la voz llena de emoción. Y sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero, espero que puedas darme una oportunidad para demostrártelo. Él negó lentamente con la cabeza,
como si sus palabras no fueran suficientes para romper el muro que había construido a su alrededor. Amar a alguien no es suficiente, Emily. No cuando se ha perdido la confianza. ¿Entonces nunca me perdonarás?, preguntó ella, con voz desesperada. No lo sé, respondió él con sinceridad. Y esa es la parte más difícil. Porque aunque quiera perdonar, no sé si podré olvidar. Sus palabras resonaron en la habitación, llenando el espacio vacío entre ellos. Era un dilema sin respuesta fácil, y ambos lo sabían. Emily inclinó la cabeza, las lágrimas caían ahora libremente, mientras Nicholas permanecía inmóvil, un hombre desgarrado entre el amor y la traición, tratando de encontrar un camino entre los escombros de todo lo que habían construido juntos. Finalmente, respiró hondo y se alejó. Necesito tiempo, dijo, con voz tranquila pero firme. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Y tú también deberías utilizar ese tiempo para pensar en lo que realmente quieres. Emily quiso abrazarlo, rogarle que se quedara, pero sabía que no serviría de nada. En lugar de eso, se limitó a asentir, dejándole salir por la puerta sin decir ni una palabra más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y mientras permanecía allí, sola con sus pensamientos, una sola pregunta resonó en su mente: ¿era demasiado tarde para reparar lo que se había roto? El silencio entre Nicholas y Emily no solo duró días, sino semanas. Durante ese tiempo, Nicholas se sumergió en profundas reflexiones sobre lo que quedaba de su relación. Se distanció emocionalmente, pero al mismo tiempo fue incapaz de tomar una decisión definitiva. Emily, por su parte, vivió un periodo de creciente angustia, sin saber si su arrepentimiento era suficiente para reconstruir algo o si todo estaba ya perdido. Nicholas, en su búsqueda de respuestas, decidió marcharse de casa durante unos días, pues necesitaba espacio para procesarlo todo. Alquiló una pequeña casa de campo en un lugar aislado, lejos de distracciones. Fue allí donde empezó a darse cuenta de que su propia búsqueda de la perfección y el control había contribuido al distanciamiento entre él y Emily. No es que justificara lo que ella había hecho, pero por primera vez reconoció su parte de responsabilidad en el fracaso del matrimonio. Lo que no podía aceptar, sin embargo, era el abuso de confianza. Mientras tanto, Emily vivía en un limbo emocional. Empezó a acudir a terapia, decidida a entender por qué había permitido que su insatisfacción la llevara tan lejos. Cada sesión era un espejo que reflejaba sus debilidades y decisiones equivocadas, pero también la animaba a enfrentarse a la realidad con más claridad. Aunque deseaba desesperadamente recuperar a Nicholas, empezó a darse cuenta de que su viaje de redención tenía que ser algo más que recuperar a su marido, tenía que recuperarse a sí misma. La distancia entre ambos les permitió reflexionar, pero también les llevó a una conclusión inevitable. Cuando Nicholas regresó por fin a casa, el ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una especie de aceptación silenciosa. Emily le recibió con cautela, como quien sabe que cualquier palabra podría ser la última. Él, por su parte, parecía más tranquilo, pero también más distante. Tenemos que hablar, dijo, mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Emily asintió y lo siguió hasta el salón. He reflexionado mucho durante mi ausencia, comenzó Nicholas, con voz neutra, casi fría, y he llegado a una conclusión. No puedo seguir viviendo así, con esta duda constante. He intentado imaginar un futuro en el que podamos superar esto, pero, la verdad es que ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay matrimonio. Emily sintió las palabras como un cuchillo atravesándole el pecho. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta le rompió el corazón. Lo entiendo, dijo, con la voz quebrada. Y aunque me duela oírlo, lo acepto. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad. Nicholas la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Sé que lo sientes. Pero eso no cambia lo que pasó. Y no cambia el hecho de que, cada vez que te miro, veo las decisiones que has tomado y cómo nos han traído hasta aquí. Los días siguientes estuvieron llenos de decisiones prácticas. Nicholas comenzó a organizar el divorcio, mientras que Emily empezó a buscar un nuevo lugar para vivir. El proceso fue doloroso, pero también trajo una especie de alivio. Ambos sabían que, a pesar de todo el amor que habían sentido, separarse era la única manera de empezar de nuevo. Mientras tanto, David se enfrentaba a sus propias consecuencias.
Nicholas había enviado todas las pruebas de sus acciones al departamento de ética de la empresa. El resultado fue una investigación interna que sacó a la luz no solo su relación con Emily, sino también otras prácticas poco éticas. Fue despedido y, con su reputación destruida, no pudo continuar en el mismo sector. Cuando Emily descubrió lo que había hecho Nicholas, no sintió rabia, sino una extraña sensación de justicia. Era como si el universo equilibrara por fin las cosas. Pasó el tiempo y Nicholas empezó a encontrar un nuevo ritmo de vida. Una tarde soleada, fue a un café al que solía ir antes de conocer a Emily. Sentado en una mesa cerca de la ventana, se le acercó una mujer de pelo castaño rizado y cálida sonrisa. Le pidió permiso para compartir mesa, ya que el local estaba lleno. Empezaron a charlar y Nicholas sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: ligereza. Se llamaba Clara y, con el tiempo, sus charlas ocasionales en el café se convirtieron en cenas y paseos. Clara no era alguien que buscaba llenar vacíos, sino alguien que le animaba a abrirse a nuevas posibilidades. Emily, por su parte, encontró una especie de paz en su viaje de autoconocimiento. Se mudó a un pequeño piso y continuó con su terapia. Empezó a dar charlas sobre diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. Además, aprendió a sentirse cómoda con la soledad, algo que antes temía. Aunque seguía echando de menos a Nicholas, sabía que el final del matrimonio había sido necesario para que ambos encontraran su verdad. Al final, el viaje de Nicholas y Emily no los trajo de vuelta el uno al otro, sino que los condujo a lugares donde ambos podían empezar de nuevo. Y, de un modo extraño, había belleza en ello. El amor que compartían no se borró, sino que se transformó en aprendizaje, en un recordatorio de quiénes eran y quiénes podían ser. ¿Qué opinas de esta historia? Comenta y comparte tus ideas. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias como esta. Recuerda, la traición nunca es la respuesta. Destruye más que corazones, destruye vidas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.